Buenas tardes, mi nombre es Luis Mario Méndez Palacios de la Universidad Autónoma de Durango. Voy en quinto cuatrimestre y es sobre las ciencias de la comunicación. Voy a hablar primero sobre los tipos de comunicación. Es la interpersonal, que significa de un diálogo y es un diálogo y son como críticas autoconstructivas para ti mismo. Transmites el mensaje para ti mismo. Después está la interpersonal, que entra de dos a más personas y todos se se involucran con los cinco sentidos y realmente se da forma de inmediata. Es así que se transmiten información inmediatamente entrando el tema de que cuando vamos al cine y te respondo inmediatamente y así todos esos casos. Después está la colectiva, que trata sobre el intercambio de información de un tema en específico para grupos de un nivel masivo de personas, es decir, como conferencias empresariales, cuando vas a hacer un debate y todo eso. Entonces, tanto así como por ejemplo los debates de los presidentes, así. O cuando los de las empresas pues van a distribuir sus negocios de que yo te vendo esto y tú me vendes esto, te vendo esto tal, esto así, todo eso, hacen negocios así, eso es un tipo de comunicación colectivo. Después de ahí sigue el audiovisual, que el audiovisual se trata sobre bueno, son los mensajes que te transmiten donde uses l- lo- la comunicación audiovisual. Tanto así, eso es de, por ejemplo, de ver, tienes que ver el mensaje que te están mandando. Tanto así como cuando ves los carteles y vienen escritos, te está dando un mensaje y tú lo tienes que ver. O prácticamente como la serie de Mr. Bean, ahí no incluyen diálogos, todo es audiovisual. Tienes que estar viendo y te incluye un mensaje, pero tú lo tienes que ver y no lo escuchas, solamente ves lo que te está mandando el mensaje. Por ejemplo, cuando hace los gestos de asco, pues te están transmitiendo un mensaje de que le da asco. O cuando está enojado, transmite un mensaje que está enojado. Todo por la visualización. Después está la impresa, que es escrita, se encuentra en periódicos, revistas, manuscritos, todo lo que tenga que ver escrito. Cuando los mensajes son escritos a mano, computadora, máquina de escribir, todo eso. O incluso impresas. Después está la digital, que son todas las redes sociales, correos electrónicos, plataformas digitales, como YouTube, TikTok, todo eso. Son comunicaciones puede ser cortas, largas, de lo que sea, del tamaño que sea. Y ahora vamos a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal. La verbal es cuando se transmiten palabras y las recibe el receptor y el emisor está pues, interactuando y está mandándose mensajes y todo eso a través de las palabras. Después es la no verbal, que eso significa que son gestos con los pies, con las manos, con gestos, movimientos con el cuerpo, tanto así. Y alguno de los errores que tienen la mucha gente es de que se paran y se paran mal. Puede ser que cuando estén hablando, en esos casos de que están hablando, entonces tienes que ver fijamente a la persona a la que vas a hablar. Si no, si miras a mucha gente, pues mucha gente lo va a entender como de que nos están hablando a todos. Pero tú solamente se lo estás hablando a una persona. Entonces tienes que quedarte fijamente viendo a esa persona. O al menos solamente a ella. Cuando son de grupos y estás hablando con ellos, tienes que interactuar con todos para que todos sepan que le estás comunicando esa información. Y no solo a una persona o dos. Y en el caso de que no puedas hablar, se hacen los gestos, por ejemplo, el lenguaje de señas, de todo eso así, que lo redondo y todo así, todo eso así. O incluso cuando te paras, por ejemplo, cuando estás cruzado así, significan, es una comunicación. Tanto así que cuando te sientas, la forma de sentarse, incluso de pararse, incluso de mirar,
Incluso cuando lo miras es que te quedas así como de que está hablando o no le entiendes o eso que tiene que ver. O incluso cuando le haces así de que o no te agrada lo que está hablando o no lo quieres escuchar. Entonces todo eso tiene que ser preciso y correcto a la manera de emplearse. Tanto así que como también en la verbal, cuando dice, ¿para qué es eso? Entonces eso es un error que no se tiene que cometer. O en el simple hecho de que la palabra de haya, que se escribe A, Y, A, doble L, o de hay, con A, H, Y, A, Y, H, A, I, y así, todos esos. Entonces son unos errores muy comunes o son muy comunes, pero se tienen que evitar, ya que puede cambiar la manera de todo el lenguaje. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y